Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Suscríbanse al canal y ayúdenos a crecer y estar con ustedes nuevamente. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Fue una semana interesante y pues la verdad, la semana pasada no tuvimos tiempo para estar con ustedes. Tuvimos algunos contratiempos. De hecho, ya la próxima semana pues se acaba ya este año. Y probablemente estemos ausentes por cuestiones familiares. Estamos ya en fiestas, ya celebración de fin de año. Y sin embargo, hemos grabado estos pequeños videos y vamos a estar hablando nuevamente de la Septuaginta, un tema muy polémico, controvertido, principalmente por la cuestión de los libros deuterocanónicos que contenía el canon alejandrino. Cuando nosotros empezamos a leer un poquito de historia y nos damos cuenta de que la Septuaginta era la Biblia de la iglesia cristiana primitiva, es donde entran esas cuestiones en donde choca nuestras creencias, lo que nos han enseñado y lo que históricamente es verificable por medio de datos que nosotros obtenemos de algunos libros. Y aquí tenemos este libro que nosotros recomendamos en el canal, la Septuaginta, la, la Septuaginta escritura cristiana. Y aunque lamentablemente muchos de nosotros ignoramos eso, realmente tenemos testimonios antiguos que hablan acerca del uso de la Septuaginta en la iglesia cristiana primitiva. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una voz antigua, una voz de los primeros padres de la iglesia. Vamos a remontarnos al siglo I, principios del siglo I, con el famoso Justino Mártir, en el cual vamos a conocer un poquito cuál era su postura en cuanto al uso de la Septuaginta y también una crítica hacia el texto hebreo y hacia los mismos judíos. Recordemos de que en la época de Justino Mártir ya estamos en una época en la que ya se cerró el canon hebreo, ya se había formado el canon hebreo y la Septuaginta había quedado de lado debido a esos conflictos entre el judaísmo rabínico emergente y lo que es el movimiento cristiano. Entonces vamos a estar hablando sobre eso y también vamos a ver algo peculiar en el texto hebreo y en el texto griego y al final ustedes van a decidir si realmente los judíos alteraron el texto hebreo. Y posteriormente vamos a analizar una pequeña presentación. Entonces, bienvenidos, suscríbanse al canal. Este es el tema de esta noche. Vamos a hablar acerca de Justino Mártir y la apología en contra del texto hebreo y en contra de los judíos. Estamos en la época 1. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos un texto. El texto, la Reina Valera 60, que todos sabemos que tiene de fondo lo que es el texto masorético, el texto hebreo masorético. Tenemos la Septuaginta y tenemos una versión en inglés de la Septuaginta. Esta noche vamos a analizar este texto y vamos a encontrar algunos problemas textuales y principalmente que le restan la interpretación teológica al cristianismo y realmente este texto en este salmo que encontramos aquí realmente nos habla de una cristología, una interpretación cristológica que probablemente fue alterada al pasar al texto masorético. Entonces a empezar primero con la presentación, Justino Mártir. Vamos a estar hablando sobre este padre de la iglesia. Primeramente vamos a ver quién fue Justino Mártir para los que desconocemos un poco acerca de la patrística, un poco acerca del trabajo de Justino Mártir. Se puede decir que Justino Mártir fue un gran defensor de lo que es la Septuaginta y fue uno de los primeros personajes del cristianismo
que argumentó de que le habían modificado al texto hebreo los judíos y teniendo una fuente que era una versión de la Septuaginta y también empieza a corregir a algunos judíos de utilizar otros textos que no fuera la Septuaginta. Posteriormente, cuando hubo esa cuestión en el que se distanció el judaísmo y el cristianismo, empezaron a circular otras recensiones de la Septuaginta, eh, otras versiones. Y Justino Martín atacaba a esas versiones porque supuestamente también habían ciertas versiones de la Septuaginta que los judíos habían modificado para contrarrestar los argumentos del cristianismo emergente. Entonces, ¿quién es Justino Martín? Dice, fue un importante apologista cristiano del siglo II, originario de Flavia, Neápolis, la nueva ciudad de Flavia. Inicialmente dedicado a la filosofía, estudió diferentes escuelas filosóficas como la estoica, la peripatética y platónica. Durante su búsqueda espiritual tuvo un encuentro decisivo con un anciano que lo convenció de que los profetas hebreos, guiados por el Espíritu de Dios, habían revelado la verdad sobre Cristo. Fue martirizado en Roma hacia el año 165 junto con 6 compañeros más. Por eso se le conoce como Justino Mártir. De hecho, hay unas cartas de este padre de la iglesia, o se le puede considerar uno de los primeros eh, cristianos de tercera generación que defendió el cristianismo. Y entonces este personaje, estamos en una época, en el 165, en el año 100 es cuando se empezó a conformar y a cerrar lo que es el canon hebreo, aunque habían algunas discusiones sobre algunos libros, como Cantar de Cantares, el libro de Esther también. Habían ciertas peculiaridades en esos textos que probablemente estaba en discusión. Entonces, este es el personaje y vamos a hablar un poquito hacia su diálogo entre él, Justino y Judío el Trifón, algunos argumentos, principalmente sobre una crítica sobre el texto hebreo y el texto griego. Justino fue uno de los que empezaron a argumentar de que los judíos habían alterado el texto hebreo porque diferenciaba del texto griego de una recensión de la Septuaginta que supuestamente Justino tenía en sus manos y había hecho ese trabajo textual antes de que apareciera otra eminencia de la crítica textual. Y estamos hablando de términos modernos, pero ya en esa época ya se empezaban a hacer las investigaciones textuales de las diferentes recensiones, tanto del hebreo como del griego, como las diferentes recensiones griegas de la Septuaginta. Hubieron otras 3 traducciones, algunas hechas también posteriormente por judíos para restarle los argumentos a la Septuaginta. Y entonces aquí estamos viendo de que ya hay un interés de trabajo textual. Posteriormente, Orígenes fue el otro eminente padre de la iglesia que se interesó por lo que es eh, el texto que nosotros manejamos, en este caso el texto griego de la Septuaginta y el texto hebreo que manejaban posteriormente los judíos después de la destrucción del segundo templo, donde ya empieza ya a consolidarse lo que posteriormente nosotros llamaríamos canon hebreo. Entonces, ¿qué dice o qué decía Justino en su apología contra Trifón el judío? Dice, aquí Justino menciona la traducción de los 70 no menos de 6 veces. Esta frecuencia es única en la literatura cristiana primitiva de los siglos II y III. Y realmente tenemos la evidencia desde muy temprano. Justino Mártir empezó a enfocarse o darle énfasis al problema textual.
Aparentemente está relacionada con la situación particular del diálogo con un erudito de Judea que, sin embargo, es versado en griego. Justino exhorta 2 veces a su interlocutor judío a permanecer con el texto reconocido de los 70 ancianos y a no apartarse con las traducciones más recientes de la redacción correcta. Entonces, esto es lo interesante, que Justino se estaba dando cuenta de que ya empezaban a circular otras recensiones del texto griego y le estaba recomendando principalmente a este judío que no se apartara de la recensión de los 70. ¿Por qué le estaba dando tanto énfasis Justino a la Septuaginta y no las traducciones posteriores? Recordemos de que hubieron otras traducciones aparte de la Septuaginta, la de Simaco, otras traducciones que los propios judíos realizaron, supuestamente para mejorar la traducción. Pero Justino Mártir argumentaba de que esas traducciones estaban corrompidas, cosa de que Orígenes le tocó hacer esa investigación textual en la famosa Exapla, en la cual tuvo 6 líneas de diferentes traducciones griegas y hebreas para poder llegar a una conclusión cuáles variantes textuales se habían añadido o cuáles faltaban en el texto griego. Y de esa manera se daba cuenta si había alguna alteración en los manuscritos. Entonces, este es el argumento de Justino, que la Septuaginta era una versión, digamos que un poco más, no puedo decir que era mejor, pero sí era un poco más puro. ¿Qué quiero decir acerca de esta pureza textual? Recordemos de que después de esas elaboraciones de nuevas versiones del texto griego, el texto hebreo, el del cual partió la traducción de esos otros textos griegos, traducciones de la Biblia hebrea, ya habían sido probablemente, cuando digo esto algunos se alteran, pero es probable de que pudo haber pasado, y de hecho Justino lo dice, lo vamos a ver más adelante, que condenaba a los judíos por haber modificado algunos textos donde hablaban acerca de Jesús, sobre su encarnación, su preexistencia y su divinidad. Y esto es algo fuerte lo que comenta Justino, no es algo que comento yo, sino que Justino ya en el siglo I ya argumentaba de que habían ciertos textos hebreos que ya estaban manipuladas y las nuevas traducciones griegas que partieron de esos textos hebreos eran un poco más corruptas que aquellas que fueron base de la traducción de la Septuaginta, que sabemos que ya no existe. El único testimonio lo tenemos en esas recensiones de la Septuaginta que nosotros tenemos o que se han reconstruido. Justino y las variantes textuales dice: ahora bien, si demuestro que esta profecía de Isaías fue dicha de nuestro Cristo, esto es algo que dijo Justino acerca de Isaías, el famoso texto y controvertido, es, ¿qué dice el texto? ¿Virgen o joven? El texto masorético lo podemos encontrar en el texto hebreo como muchacha o joven, pero en la traducción griega lo encontramos con un texto griego que significa virgen, el famoso Pártenos. Entonces, esa es la discusión en cuanto a esto, y que le restaba autoridad a los primeros cristianos al hablar acerca de la encarnación de Jesús. Los judíos decían que en Isaías no hablaba en ningún momento de lo que era la encarnación de Jesús, acerca de una virgen concebida a un niño, y en sus versiones ellos creían de que debía de decir una mujer joven, eh, nacerá un niño. Y esto es algo interesante. Eh, Aquí no vamos a estar hablando de teología, si es o no es lo que decía, pero sí esa palabra
que llevó posteriormente a elaborar la teología de la encarnación, que es la palabra partenos en griego. Hay otra palabra en griego para mujer joven. Y entonces Justino argumentaba de que ahí debería de decir parteno y que significaba virgen, porque dice de Justino, ¿cómo es posible de que el texto nos diga una profecía maravillosa que iba a nacer un niño? Y esta es la cuestión, no tiene nada de maravilloso que nazca un niño simplemente por nacer. Él argumentaba de que ahí había algo milagroso, porque el tener relaciones y embarazar a una mujer y que nazca un niño, ¿qué tiene de sorprendente? Pues por lógica nada, ¿no? Es algo normal. Pero aquí vemos que el texto argumenta de que algo sorprendente, una señal sorprendente iba a suceder. Y entonces, para Justino, para Justino Mártir, ahí debería decir virgen, una virgen concebirá un niño, no una muchacha. Y entonces aquí empieza a hablar Justino y dice, ahora bien, si demuestro que esta profecía de Isaías fue dicha de nuestro Cristo y no, como ustedes sostienen, de Ezequías, es lo que argumentaban los judíos. Dice, no les haré dudar de si no obedecieron a sus maestros que se atrevieron a afirmar que la traducción de sus 70 ancianos que estaban con el rey Egipto Ptolomeo no se corresponde en muchos aspectos con la verdad. Y esto es interesante el argumento de Justino, porque está poniendo en tela de juicio lo que es la traducción de estos 70 ancianos, según la leyenda, y que para tanto judíos como para cristianos era un texto inspirado. Dice, porque si los pasajes de las escrituras les reprochan por un pensamiento obviamente imprudente y egoísta, se atreven a sostener que no está escrito así. Y esto es algo que arremete contra los judíos de su época, acerca de poner en duda lo que era la Septuaginta. Recordemos que en programas anteriores hablamos de que realmente tanto judíos como los primeros cristianos, y aún antes del cristianismo, tenían a la Septuaginta como una versión oficial e inspirada. Y en la leyenda, algunos argumentaban de que no fue traducida simplemente por un traductor o por traductores, sino que fue inspirada. El Espíritu Santo inspiró a esos traductores a escribir una traducción igual a los 70 traductores que realizaron este trabajo. Entonces es lo que vemos en la leyenda y es lo que creían la mayoría de los judíos en la época en que se utilizaba la Septuaginta antes de la destrucción del segundo templo. Recordemos de que después de la destrucción del segundo templo y después de lo que sería el crecimiento de la iglesia cristiana primitiva, ya los judíos empezaron a ver de una forma mala a la versión de la Septuaginta. No porque fuera una versión mala en sí, sino que por el problema entre la división entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces Justino los está aquí acribillando, como diríamos por acá. Les está pegando una santa regañiza, diciendo que es un insulto, decir de que los traductores colocaron mal la palabra parte, ¿no? Que significa virgen, y no, como ustedes dicen, que debía decir muchacha o joven, porque no tiene nada de extraordinario que un niño nazca de forma natural, debe de ser algo fuera de lo común. Aquí tenemos la versión de esa profecía acerca de Emanuel, acerca de que una virgen concebirá y dará luz a un niño y le pondrán sobrenombre Emanuel, que todos sabemos que significa Dios está con nosotros. Y entonces esto tiene implicaciones teológicas enormes en cuanto a la traducción. Aquí vemos la palabra pártenos,
tenemos la gráfica del lado derecho y principalmente se traduce principalmente como virgen. Lo tenemos como virgen en la traducción, como también otras formas, pero principalmente virgen. No quiere decir muchacha joven. Y ahora, si tenemos dudas en cuanto al manejo de esta palabra, en el análisis morfológico textual, esta palabra pártenos aparece principalmente en la mayoría de las referencias donde se hace énfasis a una mujer virgen, a una doncella, a una mujer que no ha tenido vida sexual activa, lo encontramos. Entonces el argumento de que parte no puede significar muchacha o mujer joven, no realmente no tiene sentido porque hay otra palabra griega para mujer joven, independientemente si es virgen o no es virgen. Pero aquí tenemos a Pártenos que en el análisis morfológico textual podemos encontrar principalmente referencias a mujeres doncellas que no han tenido relaciones, y eso es lo que argumenta Justino, de que los traductores de la Septuaginta, que tuvieron de base un texto hebreo mucho más antiguo de lo que nosotros tenemos hoy en día como texto masorético, los traductores, ellos interpretaron como si fuera una virgen, y eso sería algo realmente extraordinario, fuera de lo común, no solamente un parto normal que no tiene ningún significado asombroso, sino que vemos de que en el texto griego Pártenos de la Septuaginta encontramos referencias solamente a mujeres virgen. Dice, tenemos en Deuteronomio 22-23 donde aparece, a ver, tenemos aquí, espero que se vea, tenemos aquí Pártenos en Deuteronomio y dice, si un hombre se desposó con una doncella virgen y otro solicitándola dentro de la ciudad dormire con ella, entonces aquí la Septuaginta está utilizando la palabra Pártenos. También tenemos en Jueces 19:24. Y como fuera de sí, añadió, yo tengo una hija doncella. Pártenos, también aparece el texto griego de la Septuaginta. Y este hombre tiene su mujer, o la sacare fuera para que abuséis de ella y sacéis vuestra pasión. Solamente os ruego que no cometéis con un hombre ese crimen nefasto contra la naturaleza. Entonces aquí vemos otra vez doncella, virgen, que no ha tenido relaciones. Vamos a quitar esto porque no funciona con esto. Vamos a leer así nada más. Entonces tenemos otra referencia en Segunda de Reyes. Dice, y creció tanto en él esta pasión que de amor suyo vino a enfermar, pues como Tamar era virgen, y nuevamente encontramos en el texto griego la palabra parteno, parecía muy dificultoso poder hacer con ella cosa alguna deshonesta. Y tenemos también en Reyes también dice, he aquí la sentencia que contra él ha pronunciado el Señor, la Virgen hija de Sión te ha menospreciado y escarnizado detrás de ti, ha meneado su cabeza la hija de Jerusalén. Bueno, es una referencia a Jerusalén. Pero como hemos visto en esas tres referencias acerca de la palabra Partenon en el texto griego, el traductor del texto griego no pensaba en una mujer joven, pensaba en una mujer virgen. Y de ahí viene o se sostiene lo que Mateo cuando escribe su evangelio, él no maneja el texto hebreo. Es más, es probable de que la mayoría de los escritores de los evangelios no utilizaran el texto hebreo, sino que el texto griego. Entonces, el evangelista cuando lee Isaías
acerca de la promesa de la Virgen que concebirá a un niño, también Mateo interpreta como si ese texto mencionara a una virgen que concebiría a un niño y ese niño iba a ser llamado Emanuel, que sabemos que no se llamó así, pero que tiene implicaciones teológicas enormes. Es decir, Dios está con nosotros. En otras palabras, Mateo lo relacionó con Jesús, que más adelante en la cristología más avanzada, tanto de Pablo como de Juan, se argumenta de que Jesús es Dios. Entonces, esto es algo interesante cuando hacemos este tipo de análisis textual. Y entonces comprendemos esa parte en el cual podemos ver de qué parte nos para el traductor de la Septuaginta como para el escritor del Evangelio no quiere decir mujer joven, sino una virgen que no ha tenido relaciones. Entonces, este es el pequeño ejemplo de cómo Justino argumentaba acerca de estas variantes y cómo estuvo en contra de que los judíos trataban de argumentar de que pues era una mujer común, pero no tiene nada de sorprendente. Dice, el argumento de Justino asume que en general sus interlocutores judíos aún reconocen la autoridad de la traducción alejandrina de la Septuaginta, incluso si la critican por algunos errores, presumiblemente porque ya conocen recensiones palestinas que han mejorado el resto. Y esto es lo interesante, no vamos a hablar de las recensiones, solamente vamos a mencionar de que después del siglo I, del siglo II, hubieron personajes, tanto judíos como cristianos, que desarrollaron otras traducciones griegas. Pueden buscar un diccionario, busquen Septuaginta, y ahí encontrarán varias versiones de la Septuaginta o otras traducciones que trataron de mejorar lo que es el texto. Y este era el problema en la época de Justino. Habían algunas recensiones, algunas versiones griegas que tanto judíos habían manipulado para que no dijera lo que decía la Septuaginta. Dice, en este punto, sin embargo, puede que todavía haya existido un cierto consenso básico entre cristianos y judíos con respecto a la Septuaginta, e incluso la comprensión judía de la autoridad de la Septuaginta ya incluía todas las traducciones griegas de los escritos del Antiguo Testamento. Y esto es algo interesante. Esto es algo interesante porque cristianos y judíos que manejaban la Septuaginta, ellos ya tenían una comprensión de la autoridad de esta versión, que es la Septuaginta, que incluía todos los libros que respecta al canon del Antiguo Testamento. Y esto es lo interesante porque recordemos de que aquí entra el conflicto entre protestantes y católicos acerca de los libros deuterocanónicos. Estaban los libros deuterocanónicos en la Septuaginta. Para la época, para la época en que se, para la época del segundo templo, la época de Jesús, ya se había terminado de traducir todo lo que posteriormente sería llamado canon alejandrino, el primer canon del Antiguo Testamento, porque el canon hebreo todavía estaba en proceso o todavía había discusión en cuanto a qué libros serían admitidos en el texto hebreo, que de hecho sucedió en el año 100. Entre el año 100 y el año 200 empezaron ya a cerrar la brecha de lo que sería llamado canon hebreo, y que posteriormente nosotros como cristianos
pues empezamos a adoptar ese canon. Pero antes de que existiera ese canon, el canon alejandrino en la época de Jesús ya contenía los deuterocanónicos. Probablemente no tenían la misma autoridad, pero sí estaban incluidos y tanto judíos como cristianos le tenían cierto respeto y cierta autoridad a este canon alejandrino. Dice, tampoco los oponentes judíos apelan a una traducción completamente nueva y mejor. Exactamente esto es lo que decía Justino Martín acerca de principalmente reconocer la versión de la Septuaginta, porque hubieron otras. Y nos dice aquí de que los oponentes judíos, tampoco los oponentes judíos apelan a una traducción completamente nueva y mejor. Por ejemplo, la de Aquila, que es otra versión, donde ya hay algunas alteraciones textuales. Aunque ya circulaban textos corregidos, cotejados con el original, y Justino ocasionalmente utilizaba tal texto, la lectura Neanix, este es el texto que se encuentra en otras versiones griegas del Antiguo Testamento de Isaías, Neanis o Neanix, que significa mujer joven, no pártenos. Dice, la lectura Neanix, defendida por Trifón y sus amigos, aparentemente deriva de tal recensión. Entonces aquí vemos cómo los enemigos de la iglesia cristiana, los enemigos del cristianismo y principalmente este judío y probablemente otros judíos apelaban a una lectura diferente al texto griego de la Septuaginta y principalmente la que tenía Justino. Y por esa razón argumentaba Justino de que se tienen que apegar a la Septuaginta, porque esa es la versión más antigua y es lo que estos supuestos traductores en la leyenda 70-72, estos judíos, los padres de estos que estaban argumentando de que no debían de ser partenos, sino tenía que ser neanix, estaban argumentando en contra de los que habían hecho esta primera traducción, situándonos en el siglo III, del siglo III al siglo I, en un texto hebreo que probablemente sea mucho más antiguo de lo que ya empezaba a circular en la época de Justino y en la época de los oponentes de la iglesia cristiana emergente. Y aquí en algunas nuevas traducciones griegas de los judíos, porque recordemos de que ya la mayoría de los judíos no sabían hablar hebreo. Esa es la realidad. Muchos piensan de que en Palestina se leía lo que es el texto hebreo y en, en otros lugares donde habían judíos de la diáspora se leía principalmente griego. No, tanto en Palestina como en la diáspora judía se utilizaba el texto griego principalmente. Y entonces también hubieron otras traducciones para estar en contra de lo que es la traducción de la Septuaginta, principalmente de los judíos. Y ahí vemos alterado el texto, ya no ponen pártenos, y principalmente por el conflicto entre cristianos y judíos. Hay un conflicto enorme entre estos dos grupos en los primeros siglos de la historia. Unos peleando con cristianos, peleando con judíos. Y aquí voy a ser parejo, ambas partes se peleaban, tenían un repudio enorme entre estos dos grupos. No es antisemitismo, pero los judíos argumentaban de que los cristianos se habían robado lo que es su ley, se habían robado sus tradiciones y habían modificado sus creencias. Y los cristianos decían de que ellos eran los que hasta hoy en día, hoy se dice que el cristianismo o el cristiano es parte del Israel bíblico, Israel, la nación santa de Dios. Entonces este conflicto lleva desde el principio de los comienzos,
Pero tanto el cristianismo como el judaísmo rabínico parten de una misma fuente, que son los judaísmos de la época del segundo templo. Son dos ramas del mismo árbol, son hijas, hermanas de lo que es el antiguo época de los diferentes judaísmos, la época del segundo templo, y por lo tanto algunos ven aquí un simbolismo o alegoría de los hermanos que siempre andan discutiendo. Entonces hay esa dualidad y esa percepción entre esos dos bandos, pero parten de uno solo. Pero aquí vemos cómo rechazaron la Septuaginta debido a los conflictos. Y ya en el siglo I, ya Justino Mártir ya empezaba a argumentar duro contra los judíos, que ellos falsificaron las escrituras. Tenemos la primera voz de la antigüedad donde empieza a argumentar de que aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño, decía Justino. Falsificaron las escrituras. Entonces, este conflicto es un conflicto. Realmente no sé quién de los dos grupos esté en mejor posición, porque también los cristianos también tienen cola que les pise, dijeran por acá, porque también ellos alteraron algunas fuentes, como la de Josefo, la famosa fuente de Josefo, que habla de Jesús, una de sus fuentes, no me acuerdo cuál es. ¿Qué dice Justino? Dice, dado que las versiones judías y cristianas difieren en ciertos puntos, a pesar de la referencia común aún indiscutible que era la Septuaginta, lo reconocían la superioridad de esta versión. Dice, Justino acusó a sus interlocutores de falsificar las escrituras. Esto es algo muy, muy fuerte que hace Justino acerca del texto. Justino le da más énfasis al griego que al texto hebreo, que ya empezaba a circular en su época, y aún de las propias versiones griegas, otras versiones griegas supuestamente mejoradas. Él decía, regresen a la fuente, el texto griego de la Septuaginta. Y esto lo que argumenta es algo que nos damos cuenta si nosotros hacemos crítica textual de la Septuaginta y el texto masorético, que más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo práctico de lo que podemos ver la diferencia textual entre la Septuaginta y el texto hebreo. Entonces Justino acusó a estos judíos de falsificar las escrituras. Dice, la acusación de la falsificación incluía dos elementos principales. Primero, la alteración de la traducción, como por ejemplo Isaías 7:14, y omisiones de referencias significativas a Cristo. Y ahorita vamos a analizar un ejemplo de dónde podemos ver esto, dónde podemos ver una referencia a esa alteración sobre la mención de Cristo. Ahora, aquí tengo dos argumentos de Justino. Vamos a leer en sus propias palabras, en sus escritos. Dice, de ninguna manera permitiré que me convenzan sus maestros que no admiten que los 70 ancianos de Ptolomeo, el rey de Egipto, produjeron una buena traducción y que en cambio intentan sus propias traducciones. Este es uno de los argumentos de Justino, hablando de las nuevas versiones que existían del texto griego. Él le daba más énfasis a esa versión entre la historia, el mito y la leyenda de inspiración, porque al final de cuentas Justino pensaba que esas escrituras eran inspiradas. Y aquí voy a hablar o voy a decir una bomba que muchos no aceptan. Probablemente también Pablo pensaba que la Septuaginta era inspirada. En Timoteo, cuando hace referencia a esto, no existía Nuevo Testamento. Lo único que existía era
la Septuaginta como canon alejandrino, y Pablo, siendo un judío helenístico, él manejaba la Septuaginta, no el texto masorético. Y entonces para él probablemente también era inspirado este texto. Y esta es otra bomba también que a veces nos suena. En la época de Pablo ya estaban los libros deuterocanónicos incluidos en esa versión del canon alejandrino de la Septuaginta. Dice, quiero que sepan que han eliminado por completo de la traducción de los ancianos de Ptolomeo muchos pasajes que demuestran claramente que el crucificado mismo es proclamado como Dios y hombre, que será crucificado y morirá. Entonces es interesante la apelación que hace Justino acerca de esto. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que Justino estaba hablando y es algo que nos deja helado y que probablemente Justino tenía razón. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos un texto un poco interesante. Este es el texto de la Reina Valera 60, que sabemos que tiene de fondo el texto masorético, que es un texto hebreo que fue escrito y actualizado y remendado del siglo II al siglo X por los masoretas. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. Y esta es la cuestión, ¿quién viene? No tiene ningún sentido aquí, has abierto mis oídos. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Es lo que dice la traducción al español del texto masorético. Y aquí tenemos el texto griego. Y quiero que vean aquí que no dice oído, dice cuerpo, soma, soma, que es cuerpo. Voy a hacer la traducción de este texto griego y quiero que vean la traducción. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Y esto es algo interesante. Aquí Justino bien pudo haberse dado cuenta. ¿Quién es este personaje que viene? Justino tenía esta versión, probablemente también antiguos cristianos, y asumían acerca de la encarnación de Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, recordando de que los sacrificios y las ofrendas que demandaba, que demandaba al pueblo de Israel o que Israel hacía, en mismo Isaías leemos cómo nos dice el texto, hastiado estoy de los sacrificios y ofrendas. Y aquí nos está haciendo esa referencia. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere ahora si no quiere sacrificios y ofrendas? Y aquí dice, pero un cuerpo me preparaste. Y aquí podemos ver referencias también, si nosotros queremos, si el cristianismo antiguo lo leyó como yo lo estoy leyendo, si Justino lo leyó como nosotros lo estamos interpretando a la luz de la historia de Jesús, podemos ver aquí la encarnación de Jesús acerca de que el verbo eh, tomó un cuerpo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante leemos cómo el verbo toma un cuerpo. Pero un cuerpo me preparaste. Holocaustos y expiación por el pecado no pediste. Entonces dije, he aquí, vengo. Entonces aquí estamos viendo la referencia a un personaje.
Realmente en el contexto de la interpretación cristiana podemos ver que tiene grandes implicaciones cristológicas en esta versión griega, donde sí encontramos la palabra soma, cuerpo. Y si nosotros hacemos la traducción, realmente tiene un poco más de sentido que si nosotros solamente argumentamos de que has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, aquí vengo. Y aquí podemos ver de una preexistencia de un ser, del Mesías, de Jesús, alguien preexistente, alguien que tomaría un cuerpo y que sería enviado probablemente para poder expiar realmente los pecados. El verdadero sacrificio iba a llegar, el Mesías prometido se iba a encarnar. Entonces eso me hace argumentar de que tiene sentido lo que habla Justino acerca de algunas alteraciones que hubieron en el texto y que probablemente podamos tener una versión un poco más fiel de lo que realmente el texto, un texto hebreo mucho más antiguo del que nosotros tenemos hoy en día, que también ya no existe, pero que la evidencia lo tenemos en la traducción de lo que es llamado la Septuaginta. Y entonces los cristianos pueden apelar a la encarnación de Jesús por medio de este texto griego, pero no en el texto que posteriormente fue llamado el Masorético, en el cual podemos encontrar que sí lo han cambiado o ellos creen que dice, has abierto mis oídos. Pero en el texto griego encontramos la palabra soma, que es un cuerpo, me preparaste. En la versión en inglés difiere un poquito. Vamos a traducirlo. El versículo 7. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Pues es lo mismo. Holocausto y expiación no te agradaron. Y más adelante dice, vengo. Entonces quiero que vean que esto tiene grandes implicaciones textuales de forma teológica en cuanto al texto griego que difiere al texto masorético. Entonces podemos argumentar de que tenía razón Justino. Entonces sí, podemos encontrar algunas evidencias. Ahora vamos a hablar sobre el repudio de la Septuaginta por los judíos. Y realmente ya está frío esto. Quiere decir que ya nos tenemos que despedir. Dice, el repudio de la Septuaginta por los judíos. En el diálogo de un cristiano y un judío del siglo V o VI, entre el cristiano Timoteo y el judío, con el significativo nombre de Aquila, este último objeta que los cristianos aducen textos que no existen en hebreo y por lo tanto falsificaron las escrituras. Esos son los argumentos también de los judíos, porque su versión difería a lo que tenían los cristianos en el texto hebreo. Entonces esta discusión ya es algo que se tiene en la historia, dice. El cristiano responde con un extenso informe de la traducción realizada por los 72 ancianos, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y este es algo interesante que encontremos estos datos del cristianismo primitivo, en el cual consideraba estos textos, esta versión como inspirada por el Espíritu Santo. Y probablemente no ellos solamente, sino que los judíos en la época del segundo templo.
Dice, mientras que se dice que los judíos por su parte poseen un texto falsificado en la traducción de Aquila. Esa es otra versión que realizó este personaje para contrarrestar probablemente al cristianismo. Dice, aquí en contraste con la situación de Justino, la Septuaginta la, la, la traducción de Aquila había alcanzado la supremacía exclusiva en las sinagogas. Pues sí, era la versión oficial para los judíos, esta versión, la de Aquila. Esto es aún más claro en la disputa algo posterior entre el obispo Gregentio de Trafa en Yemen y el judío Erban, quien confiesa al principio: nuestros padres tradujeron errónea y caprichosamente los libros sagrados de Israel al griego para que ustedes pudieran tomar posesión de los mismos y silenciarnos. Interesante este dato. Ya estamos hablando ya entre el siglo V, VI, y entre las disputas entre los judíos y los cristianos. Y vemos de que al principio los judíos del siglo III antes de Cristo tenían en gran estima lo que es la versión de la Septuaginta, pero estamos viendo de que ya empieza a haber un rechazo en contra de esta versión. Principalmente estamos viendo un repudio a la Septuaginta. ¿Y por qué hay ese repudio? Pues, como dice el judío acá, los cristianos tomaron este texto para silenciar a los mismos judíos. Y pues los judíos no se iban a quedar. Y tuvieron que cerrar su canon en el siglo I, trabajar en un texto y modificar probablemente algunas cosas que les costaba aceptar de la interpretación cristiana que viene por medio de sus propios escritos, que era la Septuaginta. Entonces hay implicaciones teológicas enormes para repudiar la Septuaginta. Dice, el repudio final de los judíos a la Septuaginta la convirtió en adelante exclusivamente en el libro de la Iglesia. El repudio final de los judíos a la Septuaginta fue debido a que convirtieron los cristianos esta versión en el libro de la Iglesia cristiana primitiva. Los cristianos manejaban esta versión. Y vamos a ver un poquito más de historia. Vamos a ver qué pasó posterior. Ya estamos entre el siglo III y siglo IV, con el famoso Orígenes de Alejandría, otro padre de la iglesia también. Dice, en consecuencia, Orígenes creó la Exapla para obtener una visión general del confuso caos, pero él también defendió el texto de la Septuaginta como aprobado por la iglesia. Interesante dato. Aquí estamos viendo de las fuentes de los padres de la iglesia y cómo tenían, cómo autorizado esta versión. Ya estamos en el siglo III, siglo IV después de Cristo, y por lógica, esta versión que tenían estos padres de la iglesia contenían los deuterocanónicos. Y dice, ya que representaba la traducción que había surgido por la providencia de Dios y era vinculante en las iglesias, y esto es lo que muchos no aceptan o no queremos ver, la importancia de la versión de la Septuaginta como literatura cristiana. Y más adelante, con el protestantismo, vimos de que hubo cierta asimilación al canon hebreo en lugar que al canon alejandrino. Y yo siento que es por más cuestiones teológicas, la disputa entre Lutero y la iglesia, a veces por llevarle la contraria. Si tan solo Lutero tuviera la capacidad o la posibilidad, hubiera quitado el libro de Santiago, que también Lutero rechazó ese libro,
lo consideró un libro de paja. Pero la pregunta es, ¿quién es Lutero para decir, con qué autoridad dice de que los libros deuterocanónicos son de segunda categoría? Que Santiago también es de segunda categoría, el libro de los Hebreos también es de segunda categoría. Entonces es porque no estaba a la par con su doctrina o su teología o su argumento en contra de la gran iglesia católica romana y apostólica. Si fuera para Lutero, esos libros también no estuvieran en el Nuevo Testamento. Entonces, dice, sin embargo, nunca menciona la leyenda de la traducción o incluso la inspiración, dice. Para él, el original hebreo recuperó cierta importancia. Y ahí es donde ya empieza a perderse la importancia de la Septuaginta. Estamos entre el siglo III o siglo III, siglo IV, donde ya también el cristianismo primitivo ya empieza a ver también al texto hebreo. Pero yo siento que a veces es por que la iglesia siempre ha tenido cierta inclinación a absorber lo que es lo hebreo o lo judío. Y aquí vemos a Orígenes también que ya empezaba a inclinarse por el texto hebreo. De la misma manera, Jerónimo también le da mayor importancia al texto hebreo que al texto alejandrino y de ahí saca su traducción de la Vulgata latina. Se enfoca al hebreo y deja de lado lo que es el texto alejandrino. Esperemos de que haya sido debido a que ya habían pasado algunos siglos y se empezó a popularizar más el texto hebreo y que el texto griego, también por las diferentes versiones que existían del texto griego. Ya no solamente era la Septuaginta, está la versión que mencionamos aquí en el canal y otras versiones también que ya circulaban. Y el texto hebreo que ya circulaba en la época de Orígenes ya era o fue lo que nosotros obtuvimos ya en nuestro tiempo para nuestras traducciones, el famoso texto masorético que fue trabajado por los masoretas, quienes pulieron y perfeccionaron ese texto y fue el estándar. Ya no existían otras versiones del texto hebreo. Como mencioné en programas anteriores, en la época, en esa famosa, mítica también y legendaria reunión de Hagnia, se decidió solamente tener un texto hebreo como estándar y todos aquellos manuscritos hebreos que diferían de su texto que habían escogido fueron quemados para que solamente existiera una sola versión que fuera la oficial dentro de lo que sería posteriormente llamado judaísmo rabínico, que es el texto masorético, y por lo tanto se mantuvo ese texto perfeccionándose desde el siglo II hasta el siglo IX después de Cristo por los masoretas y por esa razón también Orígenes se centró en esa versión que solamente existía esa recensión en comparación que en su época ya existían varias versiones del texto griego. Entonces esto ha sido el tema de esta noche. Es un tema emocionante, es un tema que nos pone a reflexionar hasta qué punto nuestra teología ha sido desarrollada, hasta qué punto los textos, la historia de los textos nos enseñan de que hay ciertas alteraciones por algunas ocasiones teológicas más que de inspiración. Recordemos que al final de cuentas canon, ¿qué es canon? Es el canon, no quiere decir que sea inspirado, el canon es el que lo hace la iglesia. Los libros son inspirados, pero el canon es la medida o los libros que seleccionaron para establecer ese libro que sería la regla de fe de cierta denominación religiosa, en ese caso el cristianismo, en ese caso el judaísmo. Y es lo que nosotros tenemos y heredamos de esos libros.
Entonces esto ha sido una noche muy interesante. Volvemos a hablar acerca de la Septuaginta, ya que desconocemos mucho de este interesante tema que es la Septuaginta. Este libro lo recomendamos. Hay algunas cosas en que difiero, pero bueno, nos estamos nutriendo del conocimiento de la historia y de estos personajes que estudian y se preparan y hacen sus investigaciones para traernos estos tipos de literaturas. Entonces, hoy hablamos acerca de Justino Martín y su crítica o la crítica textual al texto griego y al texto hebreo. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen posible este pequeño espacio. Nos vemos hasta la próxima.